Buenas tardes a todos. Espero este día poderles comunicar un poquito de Machine Learning y aprender así acerca de cómo construir a partir de lo más básico y poner en contexto algunos de los conceptos más importantes que tenemos dentro del mundo de Machine Learning y Artificial Intelligence en general. En este charla en específica nos vamos a enfocar un poquito en Machine Learning en lugar de todo lo que significa Artificial Intelligence, pero bueno, básicamente tocaremos bastantes conceptos que en realidad están muy relacionados entre sí. Así que bueno, sin nada que añadir, bueno, ya me presentaron, mi nombre es Jonathan Merlos, soy Project Manager dentro de Aplaudo Studios y he estado involucrado en un par de iniciativas relacionadas con inteligencia artificial dentro y fuera de Aplaudo, y pues ahí están mis usuarios tanto en GitHub como en LinkedIn como en Instagram, y es Jonathan Merlos. Bueno, comencemos. ¿Por qué hablamos de Machine Learning? Porque creo que es un tema interesante que podemos estar hablando en esta serie de conferencias. Machine Learning, a pesar de que nosotros pensamos de esta tecnología como algo que probablemente no está siendo implementada en muchas cosas en este momento o algo bastante futurista, en realidad no, en realidad sí está siendo utilizada en muchas aplicaciones. Y mucho del día a día que nosotros estamos viendo o de las aplicaciones con las que estamos interactuando utilizan Machine Learning. Y vamos a hablar un poquito de ellas para poner en contexto. La primera de ellas es Siri. Siri es una aplicación que utiliza Natural Language Processing, que es un tipo de algoritmo de Artificial Intelligence para poder entender lo que nosotros decimos y así poner en contexto y darnos una respuesta acertada. Luego está Google Fotos para clasificar imágenes, para poder... Bueno, tiene varios algoritmos, pero quizás uno de los más importantes es el de clasificación de imágenes, tanto por objetos como por personas y por lugares. También está nuestro filtro de correos para poder detectar cuáles correos son spam y cuáles correos no son spam y así redirigirlos a la carpeta, la carpeta de spam que está escondida ahí en nuestro correo. Uber utiliza sistemas de Machine Learning para poder intentar predecir el tráfico y predecir la tarifa a partir de ciertos factores relacionados al tráfico. YouTube lo utiliza para varios sistemas, quizás el más importante de ellos es el sistema de recomendación. Google Translate lo usa también para poder poner en contexto más las formas o las palabras que nosotros estamos usando. Los sistemas bancarios lo utilizan mucho para predecir, pero quizás uno de los usos más interesantes es el hecho de que puedan detectar anomalías en ciertas transacciones. Y pues el sistema de salud lo está utilizando mucho para poder predecir enfermedades dependiendo de ciertas condiciones. Así que definitivamente esto se está usando, es una tecnología importante saberla y pues no es el futuro, sino que es el presente ya de muchas aplicaciones y es definitivamente algo que está creciendo. Esta charla que voy a dar ahorita es parte de una serie de charlas o una serie de capítulos que los pueden encontrar dentro del Google Machine Learning Crash Course, que se los recomiendo un montón. Y pues el primero de ellos es una introducción leve, no tan leve. Luego es Data Preparation, Feature Engineering, clasificación, redes neuronales, embedding y cómo llevar un modelo de Machine Learning a producción y cómo poder ser lo más justos posibles cuando llevemos un modelo de Machine Learning. Ahorita nos vamos a enfocar un poquito en una introducción leve y con esto vamos a construir las bases como para poder entender la mayoría de terminología relacionada a Machine Learning y aplicarla a un problema fundamental que vamos a ver ahí. Así que esta presentación se divide en 3 fases: framing, modelos de regresión lineal y cómo reducir la pérdida. En framing vamos a hablar de un nuevo paradigma y es que nosotros estamos muy acostumbrados a cómo desarrollar software tradicional. Para el desarrollo tradicional de software nosotros estamos acostumbrados a poner datos y reglas y obtener como respuesta, ¿no? En este caso nosotros tenemos un sistema comercial y lo que hacemos es poner los productos que tenemos disponibles y a partir de eso pues nosotros le ponemos ciertas reglas, ¿no? Cuando este producto reduzca el stock, pues entonces hacer esto. Cuando este producto se ponga en el carrito de una persona, hacer esto, y nosotros obtenemos a partir de esas reglas y a partir de esos datos ciertas respuestas, ¿no? Es algo que nosotros definimos y por tanto es bastante predictivo o sabemos lo que vamos a obtener. Sin embargo, con Machine Learning lo que nosotros es utilizamos datos
y respuestas para alimentar nuestro modelo de Machine Learning, y lo que obtenemos son reglas. ¿Qué significa esto? Que nosotros, a partir de cierta información y ciertas predicciones o ciertos resultados, nosotros podemos inferir o podemos encontrar patrones en nuestra data que probablemente no sean tan fáciles de encontrar con simple inspección, ¿no? Y eso es lo que intenta resolver Machine Learning, resolver problemas que no son directamente aplicables a través de reglas que están acostumbrados a un modelo de desarrollo tradicional. Y bueno, Machine Learning se enfoca bastante en resolver problemas que los humanos probablemente no tenemos tanto problema en resolver como lo es en el caso, bueno, les hablaba de Google Photos, cómo clasifica imágenes. Esto es un problema que definitivamente no podría ser resuelto con desarrollo de software tradicional, porque no le podemos enseñar a una máquina a detectar un árbol en cualquier condición. Podemos decirle, ok, si tiene un tronco y más o menos definir la forma de un tronco, pero es que la realidad es que no todos los árboles son iguales y es mejor utilizar Machine Learning para que nuestro sistema pueda detectar estas anomalías, estos patrones y pueda hacer predicciones a partir de ello. Bueno, vamos a hablar de terminología importante acerca de Machine Learning, y la primera de ellas es label. ¿Qué es un label? Es lo que estamos intentando predecir. Y pues, si hablamos de una regresión lineal simple, nosotros hablamos de que el label es Y. Ya vamos a ver un poquito más de esto. Y pues, para poder poner en contexto, algunos ejemplos de label serían si un correo es spam o no, cuál es el futuro precio del trigo, qué tipo de animal se está mostrando en una foto, cuál es el significado de un audio. Cualquier cosa que nosotros intentamos predecir es el label. Por ende, ¿qué es el feature? Feature es lo que nosotros estamos utilizando para hacer esas predicciones. En este caso, si tomamos el primer ejemplo de predecir cuál correo es spam o no, podríamos utilizar los siguientes features, como lo son las palabras que están en el correo, quién mandó el correo, a qué hora del día fue enviado el correo, y si el correo tiene la frase one weird trick, como un truco raro, ¿no? Entonces, probablemente esos son buenos indicadores para saber si mi correo es spam o no. Bueno, yo creo que la mayoría está familiar con esta fórmula que vemos en la pantalla ahorita, y pues me van a decir que es la fórmula de la pendiente, ¿no? Donde Y es el intercepto, bueno, Y es el intercepto en Y, M es la pendiente, X es donde está el punto en X, más el B el B es el intercepto en Y es lo que estamos intentando calcular dónde va a ir el punto, ¿no? Entonces, estoy seguro que ya están familiarizados con esta fórmula, y refiriéndonos a los términos que acabamos de aprender, Y sería el label, en este caso, si mi correo es spam o no es spam. Y X sería, en este caso, vamos a utilizar una de las features que vimos, las palabras que contiene un correo. Y ya vamos a ver más adelante que no solamente puede existir un feature, sino que pueden existir más, ¿no? Con esto en mente, tenemos a nuestro amigo aquí, al cual le vamos a poner probablemente el nombre más genérico que existe para un cartero, así que le vamos a poner Jaime. Y tenemos a Jaime. Jaime está intentando hacer su tiempo más eficiente a través de poder detectar qué correos debería de entregar y qué correos no debería de entregar. Entonces, uno de los mayores problemas que enfrenta es el hecho de que no sabe qué correos son spam, qué correos son solo basura y qué correos son de verdad importantes, ¿no? Definitivamente le haría su tiempo más eficiente y lo haría más feliz si pudiera saber eso de antemano. Y él, pues básicamente lo que ahorita él se imagina es una caja negra donde podría meter los correos, y la caja negra le dice, mira, este es spam y este no es spam, ¿no? Sin necesidad de que lo tenga que leer y bueno, leer toda la carta y entender lo que dice y él clasificarlo, ¿no? Quiere algo más automático. Así que nuestra labor durante esta presentación es ayudarle a Jaime a resolver su problema. Y en esto vamos a hablar de cómo vamos a alimentar o cómo vamos a entrenar nuestro modelo. Para esto vamos a hablar de dos tipos de ejemplos, que es formas de clasificar nuestra data. En esto tenemos label examples, que son aquellas set de datos que tanto tienen un label como tienen sus features. Como ya lo entendimos, label es lo que estamos intentando predecir y feature es lo que estamos usando para predecir, ¿no? Como pueden ver en la tabla de abajo, tenemos que el sender, el send time y el words in body
de 3 correos diferentes, tenemos la data y al mismo tiempo tenemos el label. ¿Cómo obtuvimos este label? Probablemente alguien leyó el correo y alguien lo clasificó, ¿no? Entonces, alimentamos esta data y esto es lo que conocemos como label examples y se utiliza para entrenar. ¿Qué otro tipo de ejemplos tenemos? Tenemos los on-label examples y esos on-label examples, pues como lo dice la palabra, no tienen la predicción, ¿no? Nadie los ha leído y nadie sabe si son spam o no es spam. ¿Para qué nos sirven los on-label examples? Para probar nuestro modelo, para testearlo si nuestro modelo está haciendo buenas predicciones o no. Y vamos a hablar un poquito más de eso. Así que ya hablamos de 2 procesos diferentes. Uno de ellos es el entrenamiento, donde básicamente estamos creando o haciendo que nuestro modelo aprenda. Y está la inferencia, que significa aplicar el modelo para poder aplicar el modelo a ejemplos que no tienen un label para poder intentar predecir algo. Y pues, si nos referimos a la cajita negra que en un momento vimos con Jaimito, Jaimito lo que hace es agarrar un correo que ya sabe que es spam o no es spam y lo mete a la cajita negra entrena y luego utiliza un correo que no sabe si es spam o no es spam, pero tiene cierta información acerca de ello y con el modelo entrenado hace predicciones. Bueno, ya tocamos uno de los puntos más importantes de los conceptos que vamos a aplicar dentro del siguiente capítulo, que habla de modelos de regresión lineales, que son quizás una de las formas más simples de Machine Learning. Y dentro de los Linear Regression Models tenemos dentro de Machine Learning en general tenemos 2 formas de aprendizaje, supervisada y no supervisada. Bueno, la diferencia en Supervised Learning es que nosotros ya sabemos lo que queremos predecir. En este caso, queremos predecir si el correo es spam o no es spam. En Unsupervised Learning, nosotros no sabemos qué queremos predecir. Puede sonar un poquito complejo el término, pero puede ser utilizado quizás como un ejemplo familiar para nosotros, es con Google Fotos, tocando este mismo ejemplo que he venido tocando, que básicamente clasifica a las personas por cara, ¿no? En este caso, o intenta clasificar por algo en específico que no conocen. Tal vez no es un buen ejemplo, pero nosotros en realidad no sabemos qué tipo de clasificaciones se pueden hacer. Ese es un modelo de unsupervised learning. Y pues para no complicarnos la vida, no vamos a hablar de ese ahorita, sino que vamos a enfocarnos en entrenamiento supervisado. Y dentro de entrenamiento supervisado tenemos 2 clasificaciones. La primera de ellas, regresión, y la segunda de ellas, clasificación. Vamos a hablar un poquito de regresión. Bueno, normalmente cuando doy esta presentación, yo pongo este ejemplo en el cual tenemos cierta información que fue recolectada por ciertos científicos durante cierta cantidad de años y donde medían cuál era la relación entre los chirps de un pajarito por minuto y la temperatura en Celsius. Si se fijan, pues a simple vista se puede encontrar una relación y yo les diría dónde trazarían la pendiente, ¿no? Pues normalmente la trazan en medio de los puntitos, más o menos así. Y eso es básicamente lo que nosotros estamos haciendo en Machine Learning, encontrar esa línea azul, Bueno, regresando a la fórmula que ya habíamos visto, esta es exactamente la misma, con ciertas modificaciones y quizás no se hace tan familiar para la mayoría. Pero si se fijan, tenemos Y siempre, en este caso es Y', y nosotros vamos a llamar a esa Y' siempre label, con el ejemplo que acabamos de ver. Y' es los chirps per minute. X, si ahora le ponemos X1, ¿por qué X1? Porque habíamos hablado de que existe la posibilidad de que existan varios features, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a llamar el segundo feature? Pues X sub 2, X sub 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el feature 1 de este modelo que acabamos de ver sería la temperatura del día. M, que es la pendiente, nosotros ya no le conocemos como M dentro del contexto de Machine Learning o dentro de la terminología de Machine Learning, sino que le llamamos weight. Y pues tiene un subíndice de 1 porque existe un weight por cada uno de los features, ¿no? En este caso W2 va aplicado a X2 y así sucesivamente. Y bias, que era el intercept en Y, pues, bueno, B, que era el intercept en Y en la fórmula simple de la pendiente, ahora nosotros lo conocemos como bias.
entrenamiento y pérdida. Ya vimos que el entrenamiento es crear nuestro modelo o hacer que nuestro modelo aprenda, pero vamos a hablar un poquito más de eso. El entrenamiento significa determinar buenos valores para los pesos y para el bias, es decir, tratar de encontrar buenos valores para W y para B. ¿Por qué? Porque X ya lo conocemos, son nuestros features, y Y es lo que estamos intentando predecir, ¿no? Entonces, el propio objetivo de entrenar es encontrar el valor de B y W para que a la hora de inferir obtengamos el valor de Y'. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Una de las formas más usadas de entrenamiento es a través de la reducción o la minimización de riesgos empíricas. Empíricas, como ustedes ya saben, significa a través de la prueba, ¿no? Entonces, lo que hace nuestro modelo es examinar muchos ejemplos e intentar reducir la pérdida cada vez, ¿no? Utiliza modelos, los trata de reducir la pérdida y trata de ser mejor, y etc. Ya vamos a ver también acerca de esto en un diagrama más bonito. ¿Y qué es la pérdida? Ya que estamos hablando de pérdida, ¿no? La pérdida es el valor que nos arroja nuestro modelo por una predicción mala. Entonces, en teoría, nuestra pérdida nos dice qué tan malo es nuestro modelo, ¿no? Entre más alta la pérdida, significa que nosotros estamos haciendo peores predicciones, y entre menores la pérdida, significa que nuestras predicciones están siendo mejores. Bueno, tenemos estos dos modelos, ¿no? Ya les dije que el modelo es la barrita azul que nosotros estamos viendo, y pues a simple vista yo pregunto, ¿qué modelo es mejor? Pues normalmente tengo como respuesta que la imagen de la derecha. ¿Por qué? Pues porque los puntos están más cerca. Entonces, poniéndolo en contexto de todo lo que hemos hablado, tenemos la barrita azul, la línea azul, que es nuestro modelo, tenemos nuestros círculos, que son nuestros datos, y ¿qué son las líneas rojas? Son nuestra pérdida. Significa qué tanto de diferencia hay entre lo que era de verdad y lo que está haciendo predicción nuestro modelo. Probablemente la forma de verlo así visualmente es algo que ayuda a entenderlo, pero podemos representar esto numéricamente. Puedo decir, la pérdida para este modelo es de 5 y la de este es 3, por ende la del 3 es mejor, ¿no? Sí, sí podemos. ¿Y cómo utilizamos esto? Bueno, existen varias formas de intentar medir la pérdida. Vamos a hablar de una de las más populares, que es el Mean Square Error, donde se hace básicamente, bueno, volviendo a esta slide aquí, la flecha roja es la diferencia entre el resultado y la predicción, ¿no? Cada uno de esos los elevamos al cuadrado. ¿Por qué los elevamos al cuadrado? Pues porque no importa si es positivo o negativo, siempre queremos tener un número positivo. ¿Y por qué no simplemente le sacamos el valor absoluto? Bueno, hay que utiliza el valor absoluto, pero en este caso lo que intenta hacer es penalizar más por predicciones que sean bastante malas. En este caso, si la diferencia que existe entre la predicción y el resultado real es de 1, pues no lo va a penalizar tanto como que sea de 5, ¿no? 5 al cuadrado es 25, mientras que 1 al cuadrado es 1, ¿no? Entonces trata de penalizar sobre predicciones bastante malas, y por eso vamos al Mean Square Error. Es una de las más utilizadas, y pueden indagar un poquito más acerca del porqué matemático y el porqué significativo dentro del entrenamiento, ¿no? Bueno, con eso aprendido, esto normalmente también ahora la segunda pregunta: ¿cuál modelo es mejor y por qué? Esta no es tan fácil, normalmente tengo varios tipos de respuesta, pero pues me gustaría que ustedes la respondieran. Voy a avanzar pues por el propósito de tiempo, pero a veces me dicen que la segunda, ¿no? ¿Por qué? Porque solo existen 2 puntos a los cuales el modelo no le atinó. Pero en este caso la diferencia que existe entre el punto y la línea es de 2 en ambos. Entonces tenemos 2 al cuadrado, 4, más 2 al cuadrado, 8, perdón, 4 más 4, 8, entre el total de valores, y obtenemos como resultado 0.8. Mientras que el primero, a pesar de que no le ha pegado a 4 puntos, o sea, no ha hecho una buena predicción sobre 4 puntos, la pérdida que tiene de cada uno de ellos es menor. En este caso, 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, es 4. 4 entre 10, 0.4.
Y aquí es donde obtenemos que el mean square error del primer modelo es 0.4 y el mean square error del segundo modelo es 0.8. Por ende, ya habíamos hablado de que si un modelo tiene menor pérdida es mejor. Según esta métrica que estamos utilizando ahorita, significa que el modelo de la izquierda es mejor que el modelo de la derecha. Que tengamos una pérdida baja o una pérdida más baja que otro modelo siempre significa que nuestro modelo es mejor. Bueno, les voy a dejar esa pregunta para después. Pero vamos a asumir por el momento que sí. Y es por eso que el siguiente capítulo habla de reducir esa pérdida, porque significa que entre más estemos reduciendo eso, nuestro modelo va a ser mejor. Y aquí este es el diagrama que les prometí. Tenemos al lado izquierdo label examples, donde tenemos ejemplos que tienen tanto el feature como label, y los features son utilizados para el modelo de inferencia, que en este caso pues es nuestra fórmula de y' es igual a b más w sub 1, x sub 1, y hacemos predicciones. Luego, esas predicciones son comparadas con el resultado real y se computa la pérdida, ¿no? En este caso, el mean square error. Y luego, viene el modelo y lo que hace es optimizar los parámetros que se están usando. Es decir, bueno, ya no voy a utilizar esta b y esta w, sino que voy a utilizar estos valores, ¿no? Para sustituir lo que estaba utilizando. Ya hablamos de todas las cajitas que están aquí, excepto de la amarilla. Y ahorita vamos a hablar de eso. En este caso, la cajita negra es la fórmula que estuvimos hablando. El compute loss function es el mean square error. Y pues los label examples ya sabemos que es eso. Así que la cajita amarilla. La cajita amarilla es el optimizador. Y es donde el modelo de Machine Learning examina los valores de la pérdida y genera nuevos valores para B y para W sub 1. ¿Qué podemos asumir de esta cajita amarilla? Que recibe valores, evalúa esos valores contra la pérdida e intenta predecir nuevos valores. Ya vamos a ver cómo lo hace, hasta llegar lo hace iterativamente hasta descubrir los números o los valores que sustituyen B y W, igual W sub 1, W sub 2, etcétera, que generan la menor pérdida posible, y a este punto se le conoce como convergencia. Para figurárselo de una forma más fácil, yo creo que la mayoría de aquí hemos jugado, valga la redundancia, el juego de caliente, caliente, frío, 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 ¿no? Donde cada vez que nos acercamos al propósito, a lo que está escondido, estamos siendo más caliente y cuando nos alejamos, pues nos dicen que estamos más fríos, ¿no? De llegar ahí. Esta caja amarilla puede ser comparada con eso de una buena forma, y ya vamos a ver por qué. Bueno, vamos a utilizar un optimizador que también es bastante popular. En este caso es Gradient Descent. ¿Por qué vamos a usar Gradient Descent? Porque, quizás es uno de los más fáciles de explicar para poder, o su matemática es bastante fácil de explicar, y pues porque también es uno de los más populares. Así que si nosotros tenemos en un plano con un solo feature, y en el eje Y tenemos la pérdida y en el eje X tenemos el valor de W, nosotros estamos intentando llegar a donde está apuntando la flecha, que es el punto de convergencia. Es decir, si se fijan, ese es el punto donde la pérdida es lo menor posible. ¿Y dónde vamos a iniciar? Podemos iniciar donde sea. Normalmente los modelos inician en 0, pero pues básicamente nosotros podemos iniciar donde sea. Y el gradient descent nos va a decir, no, mira, te estás alejando, te estás acercando, y así es como vamos a llegar a convergencia. ¿Cómo funciona el gradient descent? Pues es una fórmula matemática. Quizás retornar aquí, esto es quizás la forma más simple de cómo funciona el gradient descent. Lógicamente, si existen dos features, esto se vería más como un guacalito, ¿no? Como algo tridimensional, 4 dimensiones, etcétera, ¿no? A medida los weights van avanzando. Pero para poder entenderlo, con una sola feature se ve de esta forma. Agarramos estos parámetros antiguos, que es el de B, el del bias y el del weight, y los ponemos dentro de la fórmula del gradient descent. Y lo que obtenemos como resultado es un vector. Pues, ¿qué conocemos de un vector? Que es algo útil. Tenemos dos tipos de gradient descent, positive y negative. Positive apunta al lugar de mayor incremento en la función.
y la negativa pues apunta al lugar de mayor decremento en la función. En este caso, ¿cuál nosotros utilizaríamos? Pues la segunda, ¿no? Pues porque queremos llegar al punto más bajo de la pérdida. Así que vamos a utilizar negative gradient descent con el vector resultante de la fórmula de gradient descent. Yo les dije, podemos iniciar donde sea. En este caso, pues esta imagen eligió iniciar donde dice starting point y va a agarrar el vector que tiene una dirección, es decir, el vector le está diciendo andate a la derecha, suponiendo, ¿no? Y andate 3 puntos, esa es la magnitud. Y luego pues vuelve a caer en la curva, en ese donde el vector intercepta con la curva, ¿no? Entonces es donde viene a caer aquí, ¿no? Y lo que va a hacer es básicamente seguir bajando, ¿no? Volver a computar parámetros y optimizar y seguir bajando hasta llegar aquí, que es nuestro objetivo, el punto de convergencia. Y así va a ir optimizando hasta poder obtener los mejores valores que van a hacer nuestro modelo lo suficientemente bueno para poder hacer predicciones buenas, ¿no? Vamos a involucrar más términos. Y aquí vamos a hablar de hiperparámetros, que son normalmente parámetros que son ajustados por el developer. En este caso, B y W no tienen ningún control el developer y no queremos que tenga un control, pues porque ese es el objetivo de Machine Learning, intentar que el modelo aprenda por sí mismo y no nosotros dictarle las reglas, ¿no? Pero el learning rate es un hiperparámetro que normalmente es configurado por los developers o por el data scientist. En ciertas ocasiones esto se optimiza solo, pero asumamos que no es el caso, ¿no? Y el learning rate lo que trata de reducir es trata de reducir la magnitud en la que se mueve el vector. Esto tiene su fundamento matemático, pero no quiero indagar en esto, y pues lo que estamos intentando es llegar ahí de la forma más eficiente, llegar a la convergencia de la forma más eficiente. En este caso, les pongo el contexto de por qué es importante el learning rate, porque si nosotros iniciamos acá y el resultado del gradient descent es un vector que tiene una unidad bastante alta, pues venimos y estamos aquí y luego nos dice el jueguito de caliente, frío, no, te pasaste, bueno, regresá y estamos aquí, ¿no? Estamos overshooting nuestro objetivo, no estamos llegando a donde queremos llegar y pues al final del día estamos solamente gastando recursos de eficiencia, nuestro tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, el learning rate trata de ajustar eso para que nosotros lleguemos ahí más eficientemente. Y pues cuando se multiplica por un número que lo hace más pequeño, pues entonces intentamos llegar ahí de la forma más rápida posible y sin gastar los recursos que tenemos, ¿no? Que son limitados. ¿Cómo se le conoce al learning rate ideal? Pues como Goldilocks learning rate. Goldilocks en este caso es Ricitos de Oro y está bastante relacionado al hecho de que pues Ricitos de Oro fue a la casa y comió del plato que estaba no tan caliente ni tan frío, sino que estaba en la temperatura ideal. Nosotros tratamos de encontrar ese learning rate ideal para poder llegar ahí lo más eficientemente posible, no tan grande y no tan pequeño. Más hiperparámetros. El batch size. Normalmente, si nosotros tenemos un set de datos que tiene 1.000.000 de datos, 1.000.000 de records, no vamos a utilizar el 1.000.000 de records cada vez que nosotros intentemos optimizar. ¿Por qué? Porque normalmente no genera ningún beneficio, es decir, nosotros estamos sobrecargando nuestra computadora o nuestros servidores con toda esta cantidad de procesamiento solo para optimizar una vez y luego cuando quiera optimizar en ese proceso iterativo que ya vimos, pues va a utilizar el mismo 1.000.000 y el mismo 1.000.000 y eso no trae ningún beneficio que utilizar un batch más pequeño. Así que el batch está definido por la cantidad de elementos que se usan para calcular en una sola iteración de optimización. Y existen dos approaches. Stochastic Gradient Descent, que utiliza un batch size de 1, y Mini Batch Stochastic Gradient Descent, que utiliza un batch size de 10 a 1.000 por iteración. Esto es bastante subjetivo, pues, pero estos son estándares que se utilizan, ¿no? ¿Qué es un epoch? Nosotros estamos con el mismo ejemplo de 1.000.000 de datos. En este caso, ¿cuánto
nuestro epoch es equivalente al batch size, ¿no? Es decir, cada iteración del batch size es equivalente al epoch. Si nosotros venimos y decimos que vamos a utilizar todo el batch size para entrenar por cada optimización, cada vez que nuestro modelo procese el millón de datos va a ser un epoch. Pero si nosotros usamos un batch size de 100,000, digamos, entonces va a venir y agarrar 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, y cuando termine las 10 iteraciones para llegar al millón de datos, se ha hecho un epoch nada más. Entonces, esto también es un hiperparámetro que se utiliza se configura por el developer, también puede ser automatizado, pero pues ahorita vamos a asumir que nosotros definimos cuántas veces queremos que pase toda la data por optimización, ¿no? Por entrenamiento. Y pues quizás para compararlo, ya que una de las primeras charlas fue acerca de Agile y Scrum y todo lo demás, pues, y yo pues soy Project Manager, me gusta hacer una analogía con el hecho de un sprint, ¿no? Nosotros tenemos un sprint donde tenemos el sprint backlog, que es cierta cantidad de tickets que vamos a completar o que nos comprometemos a completar durante una iteración. En este caso podemos decir 2 semanas. Y cada día nosotros, hacemos una daily donde se supone pues, que debemos de haber completado cierta parte de ese sprint backlog. Esa cierta parte del sprint backlog que vemos en los daily stand-ups son cada iteración, y pues cuando ya hayamos completado idealmente durante cada iteración de dailies hasta completar todo el sprint backlog, todo ese sprint backlog es el full dataset, y el sprint completo es un epoch. Puede ser algo obligado ahí la analogía, pues, pero me gusta usarla, así que ahí disculpen si no es muy acertada. Pero bueno, ya hablamos de regresión, ahora vamos a hablar de clasificación. Y puede ser que ustedes estén pensando, nos olvidamos de Jaimito. No, ahorita lo vamos a ver. Jaimito tiene esa información de correos que ha venido recolectando y que él los ha tocado leer, u otro cartero amigo de él los ha tocado leer y clasificarlos como spam y no es spam. ¿Dónde tenemos la información? ¿Quién mandó el correo? ¿A qué hora mandó el correo? ¿Y cuántas palabras hay en el cuerpo del correo? Bueno, y si normalmente este tiempo lo ocupo yo para preguntarle a las personas que están de público cuáles creen que son aquellos features que pueden predecir mejor si un correo es spam o no es spam, solo por observación. Bueno, normalmente las respuestas son que el sender, es decir, si el sender tiene spam en su address, probablemente es spam, ¿no? Claramente este no es un ejemplo de la vida real, pero en este set de datos, pues parece que sí es el caso, ¿no? En este caso, spam, y bueno, y spam aquí también, y es spam, aquí es spam igual aquí, spam igual acá, spam aquí, spam, y spam, y spam, y bueno, los que no son spam no tienen eso, ¿no? También otro que a veces me dicen es el de la fecha a la hora en la que se envió. Bueno, y podemos decir, si lo envía bien tarde, probablemente es spam, ¿no? Bueno, me confirma, pues, porque esto a las 4 de la tarde no es spam. Oh, no, pero a las 4 de la tarde y sí es spam. Bueno, probablemente es un outlier, ¿no? Así que vamos a seguir con la suposición de que sí se cumple mi regla. Bueno, a las 11 de la mañana, súper bien. A las 3 de la mañana y no es spam. No, probablemente esto no es una buena forma de saber si el correo es spam o no es spam. Y luego venimos el número de palabras que existe en el correo. Y notamos una clara relación entre si tiene más palabras es spam, y si tiene menos palabras probablemente no es spam, ¿no? Entre más palabras tiene, más tendencia a ser spams. Esto claramente hemos obligado a un montón de cosas a que tener relación, pues, pero es un buen ejemplo para entender lo básico de cómo funciona un modelo de regresión lineal de este tipo, ¿no? De Machine Learning. Y aquí pues tenemos nuestra data que está representada de esta forma, donde tenemos en este caso los naranjaditos no son spam y los azules son spam, ¿no? Y pues podemos ver aquí la relación que entre más palabras tiene, más posibilidades es de que sea spam, y entre más veces tenga la palabra spam en el correo, pues también más posibilidades de que sea spam es, ¿no? Y viceversa, ¿no? Entre menos posibilidades de ser spam.
Así que vamos a calcular el modelo, vamos a construir el modelo. Y en este caso vamos a utilizar los helpers de los que habíamos hablado, la función de pérdida y el optimizador. Bueno, existen varios, pero nosotros solo hemos visto dos, así que vamos a usar esos dos. El mean square error para la función de pérdida y para el optimizador vamos a usar ya sea el stochastic gradient descent o mini batch stochastic gradient descent. Y para los hiperparámetros, aquí es donde nosotros venimos e intentamos y lo decidimos, ¿no? Pero no lo vamos a decidir ahorita. Vamos a utilizar una herramienta que a mí me gusta un montón, que es proveída por TensorFlow. Yo sé que la mayoría, o bueno, no sé si han oído de TensorFlow, pero estoy seguro que algunos sí. Y es un environment y un framework para Machine Learning, bueno, para Deep Learning, y es creado por Google, ¿no? Y funciona con Python, bueno, también con JavaScript. Pero lo más importante es que tienen un playground donde uno puede no solamente a través de código, pero a través de interacciones poder entender cómo funciona el proceso de aprendizaje de un modelo. Y pues vamos a entrar a ese modelo. Va. Este es como luce el playground. Pueden entrar, bueno, aquí está el crash course del que he sacado la mayoría de contenido de esta presentación. Y pues si quieren entrar al playground en sí con diferentes ejemplos, pueden irse a playground.tensorflow.org, si no me equivoco. Bueno, en este caso tenemos dos features, los que hablábamos, podríamos asumir que es el número de palabras que contiene y cuántas veces contiene la palabra span. Y aquí pues hay bastante información de la que hemos hablado. Y venimos y le creamos nuestro primer epo, segundo epo, tercer epo, cuarto epo, quinto epo, y así, ¿no? ¿Qué está pasando? Esta línea de aquí, que es la que divide lo que es spam y no es spam, está rebotando, ¿no? Y vamos a seguir y... Uy, ahí va de nuevo, sorry. Y va a seguir rebotando probablemente por un buen rato. Y si se fijan, aquí está la línea, ¿no? Que sigue diciendo que está subiendo y bajando y bajando. ¿Qué pasa? Que probablemente no está logrando convergencia. Entonces, ¿por qué? Y habríamos hablado de esto. Porque probablemente nuestro learning rate es muy alto. En este caso es de 3. O sea, la magnitud resultante del stochastic gradient descent la está multiplicando por 3. Así que vamos a utilizar un número más pequeño, en este caso 0.01. Vamos a volver a reiniciar el modelo. Primer epoch, segundo epoch. Y se fijan, de ahí en adelante ya convergió. Ya logré el punto mínimo de pérdida y lo que haga después de ese, pues básicamente no tiene ningún añadido al modelo, a cómo mejorar el modelo. Y pues si se fijan, convergió quizás en los primeros 5 epochs, ¿no? En este caso, nosotros podemos obtener aquí, a partir del grosor de la línea, cuánto es el weight y podemos obtener ciertos parámetros importantes. Pues, pero antes de revelarles todo eso, quisiera preguntarles si ustedes pudieron verlo, ¿no? En este caso, tomé un screenshot y pues retornemos a los parámetros que habíamos hablado. ¿Cuál es el learning rate en este caso? Pues por lo que ven aquí arribita en la esquina derecha del screenshot, es de 0.01. ¿Cuál es el batch size? Bueno, en ningún lado nos dice, pero nosotros en este caso podemos asumir que estamos usando todo el dataset, ¿no? Así que vamos a asumir eso, nos estamos tomando esa libertad. ¿Cuánto es el número de epochs? Pues en este caso en específico hicimos 12 epochs, es decir, 12 iteraciones con el set de datos completos. Perdón. Aquí está lo que estamos hablando, 0.01 learning rate, el full dataset para el batch size y el 12 epochs. Ahora, los parámetros que no fueron dados por nosotros, sino que fueron calculados, son W1, W2 y el mean square error. En este caso, ¿cuánto es W1? Pues les dije que el grosor de la línea es cuánto está haciendo pesando ese feature sobre el entrenamiento del modelo, y pues aquí se los describí, ¿no? En este caso, el weight del feature 1 es de 0.32, el weight del feature 2 es de 0.37, ¿y cuál es el mean square error? Bueno, este que está aquí, 0.183. Y pues esos son los valores que obtenemos aquí. Nuestros resultados son que
nuestro carterito, Jaimito, viene y pone dentro de nuestra cajita mágica cuántas palabras tiene un correo y cuántas veces tiene la dirección del que envió el correo la palabra spam, y pues el modelo le puede calcular si es spam o no es spam basado en esas dos features. Y pues nuestro carterito está feliz porque de cada 100 cartas que él pone, 95 las predice de buena forma nuestra caja negra, ¿no? Es decir, tiene una buena métrica de medición. Utilizar exactitud o accuracy no es una buena idea en nuestros modelos de Machine Learning, pero eso es un tema un poquito más avanzado, ¿no? Pero en este caso podemos asumir que por tener un accuracy bastante alto, este es un buen modelo. Y pues cumplimos nuestro objetivo y Jaimito es feliz con este modelo. ¿Qué viene? ¿Qué son temas importantes que hay que tocar? Pues yo les pregunto, olvidémonos de que es una regresión lineal y tiene que ser una línea recta. ¿Cómo dibujaríamos la línea para poder hacer el mejor modelo posible? Es decir, el modelo que abarque, que prediga de la mejor forma los puntos y que casi no tenga pérdida, que la pérdida sea lo mínimo posible, que es casi nuestro objetivo, ¿no? Porque estamos tratando de reducir la pérdida, llegar a la cero. Pues, eso va a parecer un juego de tripachuca, ¿no? Más o menos, vienen por acá, por acá, y aquí, ¿verdad? Intentar cubrir todos los anaranjaditos y solo dejar el mínimo cantidad de azules sobre el área anaranjada y viceversa. Algo más o menos de este estilo. ¿Por qué esto no es un buen modelo? Porque nuestro modelo, a pesar de que tenga una pérdida bastante buena en entrenamiento, no significa que va a tener una pérdida buena en producción, y a esto se le conoce como overfitting. Venimos y ponemos nuestro modelo en producción, que es lo mejor en entrenamiento, porque esa data ya se la sabe súper bien. ¿Y qué pasa? Cuando lo ponemos en producción, se va, nuestras métricas de buenas predicciones se van a la basura y terminamos con un modelo que es bastante peor de lo que hubiera sido simplemente dibujar una línea, ¿no? Esto puede ser controlado de varias formas. Una de esas es dropping y varias otras técnicas interesantes, pero pues no es el propósito de esta charla hablar de eso. Lo que importa es que un modelo tenga una pérdida baja no siempre significa que un modelo sea bueno, y este es el problema que presenta lo de overfitting. Así que, bueno, quizás como un anuncio, si ustedes quisieran saber un poquito más de esto, les invito a buscar Chisei AI, que es una comunidad de Machine Learning aquí en El Salvador, y pues ahí pueden conocer un poquito más de todos estos temas y dónde pueden involucrarse más en iniciativas que involucren tanto Machine Learning como Artificial Intelligence en general, ¿no? Así que ahí les dejo el social media para eso. Y sin nada más que añadir, pues gracias por estar aquí en la presentación, y pues abro el espacio para cualquier pregunta que puedan haber. Bueno, primera pregunta, ¿qué tan factible es lograr un trabajo de dev de Machine Learning aquí en el país? Y en caso de que aquí no se pueda, ¿cuáles son las mejores opciones para perseguir dicha carrera en otro país? Pues en el país definitivamente hay un montón de trabajo que hacer en el área de Artificial Intelligence. Uno de los propósitos de Chisei AI, de esta comunidad de las que les anuncié, es tratar de propulsar esta idea y no solamente a través de propulsar el conocimiento, sino que a través de proyectos también. Así que no es mala idea, no solamente porque en El Salvador no existan, o en Latinoamérica en general no existan demasiadas personas que conozcan sobre AI o demasiadas empresas que utilicen AI, una razón buena para no aprender AI o para no aprender Machine Learning. Al contrario, es una súper buena oportunidad porque significa que la demanda dentro de los próximos años va a superar a la oferta que hay, ¿no? Y esa es una buena posibilidad para nosotros. Así que sí, en el país lastimosamente no se está aplicando tanto esto. Sin embargo, pues yo conozco de proyectos que ya se están haciendo, no son tantos como quisiera,
pero pues la oportunidad de aprender y aplicar de esta clase de conocimientos siempre está ahí y siempre debería de aplicarse, siempre deberías de aplicarla, pues porque esto es no solamente el futuro, sino que el presente ya en otros países. Y sí, existen un montón de compañías. Yo he tenido la oportunidad, como mencionó Ricardo al inicio de la entrevista, de trabajar con el Google Developers Group en Suecia, en West Sweden, y pues ahí hay un montón de compañías interesantes que están aplicando estos conceptos y que están necesitando. ¿Cómo puedes hacerlo? Pues definitivamente aprendiendo de TensorFlow, quizás es una de las mejores ideas, PyTorch, y pues intentando realizar problemas o proof of concepts que te lleguen a la experiencia necesaria, y pues definitivamente las oportunidades te van a llegar ahí, ¿no? También con la comunidad definitivamente es una buena forma de comenzar, ¿no? Así que eso creo que es una de las más importantes. Muy interesante presentación. Estoy muy interesado en moverme de desarrollo de software tradicional a ciencia de datos. En tu opinión, ¿qué tan útil es esta experiencia en el desarrollo de soluciones, forma de trabajo, programación en una posición dentro del área de datos? Pues no tengo tanta experiencia como quisiera en el área de datos. Sin embargo, pues como project manager me he dado cuenta que sí existe bastante demanda de esto, ¿no? La experiencia es muy útil. De hecho, una de las razones por las que a veces no se ha podido aplicar esta clase de proyectos es porque no existen las personas que tengan la experiencia suficiente con esta clase de proyectos para poderlo llevar a cabo, ¿no? Definitivamente eso es algo que a veces duele, pues, porque en nuestro país queremos esa clase de proyectos, queremos invertir en esa clase de proyectos, queremos que compañías vengan e inviertan talento salvadoreño para esa clase de proyectos, pero a veces no se tiene las personas necesarias para poder llevarla a cabo, ¿no? De una forma competente. Así que ciencia de datos, machine learning, artificial intelligence en general, tiene mucha oportunidad en El Salvador. La experiencia es muy necesaria, y cómo conseguir una posición en esta área, pues creo que ya lo vimos un poquito. ¿Se puede confundir de alguna manera el machine learning con demasiados datos no congruentes? Sí, definitivamente. Algo que pasa es que en la concepción de machine learning es que pues, yo le aviento un montón de datos y a partir de ese montón de datos que mi modelo de machine learning intente predecir lo que sea, ¿no? Hay un término para eso que es garbage in, garbage out, ¿no? Así que si le metes basura a tu proyecto o si alimentas de basura a tu modelo, te va a producir basura, no te va a producir modelos o predicciones no congruentes. Así que ser importante, es importante que esos modelos tengan la mejor forma de filtrado de datos, y es por eso tan importante la ciencia de datos en general, de cómo intentar hacer engineering. Feature engineering es una rama completamente importante de eso, y poder examinarlo, poder encontrar aquellos features que tengan mejor señal, que significa que puedan tener una relación más congruente con la predicción. No solamente porque tengo más datos significa, o más features, le voy a poner todos los features. A veces con un par de features mis predicciones son mejores y no estoy utilizando tanto computing time, tantos recursos, etcétera, ¿no? Así que sí, definitivamente nuestros modelos se pueden volver bastante incongruentes si les ponemos un montón de datos que no sirven, o no estamos sabiendo dividir esos datos o engineer esos datos de la mejor forma. Algo que también es importante mencionar, que ya lo mencioné un poquito al inicio de la presentación, es acerca de fairness o la ética de machine learning. Nosotros a veces pensamos que a través de, solo porque son máquinas que están prediciendo, significa que son lo más justas posible, porque no tienen los bias que nosotros tenemos. Y no, pues al final del día todos estos datos significa que han venido de sistemas que eran parciales, ¿no? Y que hacían malas, y que vienen y afectan nuestro modelo, pues porque estos datos estaban malos. En este caso, pues un sistema de financiero o un sistema de préstamos puede favorecer, en Estados Unidos ya ha pasado esto, a personas blancas sobre personas de color, o a hombres sobre mujeres, solo porque el modelo cree que tiene más posibilidades de pagar un préstamo.
Entonces, esa clase de favoritismos y a veces pues, con el mismo nivel de estrato social y todo lo demás. Y, sin embargo, el modelo hace esas predicciones porque los datos que le arrojaron le hicieron hacer esa clase de predicciones. Así que sí, hay miles de formas de hacer que nuestro modelo se arruine, pero pues al final del día esa experiencia es la que cuenta tratar y mejorar a partir de ahí. ¿Qué tan diferente es el ciclo de desarrollo de estos proyectos? ¿Se puede aplicar a ello? Definitivamente, pues si se puede aplicar a proyectos que no son de software development, se puede aplicar a proyectos de machine learning, definitivamente. Yo ya tenía la oportunidad de hacerlo y definitivamente funciona. Bueno, creo yo que, no sé si un modelo waterfall funciona, pues, pero creería yo pues, que no tiene la eficiencia suficiente como lo tiene un modelo o un marco de trabajo Agile como Scrum. ¿Es necesario que yo sepa sobre desarrollo de software o puedo meterme directamente en el área de AI? Qué pregunta más interesante. No, no es necesario que sepas de software, sin embargo, sí necesita cierta cantidad de conocimientos de lógica, de matemática. Bueno, existen dos approaches a cómo funciona Artificial Intelligence y es de la parte científica y de la parte matemática, como lo estábamos hablando en esa presentación, y de la parte práctica, ¿no? A través de utilizar MLKeep o ya se me han olvidado los nombres, pero utilizar diferentes herramientas que ya te hagan el heavy lifting de esta clase de predicciones. Así que si te orientas al segundo, definitivamente no tienes que tener para nada experiencia en software development. Si te orientas al primero, tampoco, pero quizás sí necesitas más fundamentos básicos. Sin embargo, pues no, para mi experiencia no necesitas saber de software development primero, sin embargo se ayuda un montón. Así que en cualquier escenario estás bien. En el escenario de que no tengas experiencia como software developer, probablemente tenga que aprender un montón de cosas, pero no todo lo que implica ser un software developer. ¿Ya? Sí, sí, sí. Recomendar usar modelos de Amazon o Google para hacer predicciones, sí, definitivamente. No tenemos que construir o reinventar la rueda, así que Amazon tiene bastantes servicios, no estoy familiarizado con los de Google mucho, pero pues Amazon sí sé que tiene el Comprehend, Recognition, etcétera, ¿no? Que básicamente te hace todo, te construye todo el modelo, ya tiene el modelo que solamente lo ofrece como un servicio, así que sí, o sea, si ya tienes una idea y quieres implementarla y necesitas de estos modelos que ya están construidos tanto como para reconocimiento de texto, reconocimiento de habla o imágenes y etcétera, pues utilízalos definitivamente. Eso es llevar la inteligencia artificial o el machine learning a la práctica en solo y sí, es importante. Bueno, creo que eso fue todo. Gracias. Si existen más preguntas, pues se responden por Instagram. Y pues nada, los invito de nuevo a intentar buscar la comunidad. Estamos ahí intentando crecer. Y pues buscarme también en mis redes sociales, si tienen cualquier tipo de preguntas. Jonathan Merlos. Nada, gracias. Nos vemos.